Hola nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda patita de los contenidos de la semana. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de optimización con restricciones, ¿ya? Omitan ese clase 18, evidentemente me equivoqué, me pasó lo mismo con el otro. Dicen 18 y 19 cuando deberían decir 16 y 17, ¿ya? Lo que vamos a revisar ahora es un poco la teoría del concepto de restricciones en problemas de optimización y en la próxima cápsula vamos a revisar un teorema que me permite resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Pero por ahora entender un poco lo que significa y cuál es la diferencia con lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? En el mundo real tenemos restricciones, ¿cierto? Un problema que es más bien sencillo de modelar al menos es el despacho del sistema eléctrico modelo uninodal, ¿ya? El sistema eléctrico chileno es en su mayoría de este estilo, porque por ejemplo, toda la zona centro-sur de, de nuestro país depende de una red eléctrica en particular, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ustedes estaban más bien chicos para el terremoto del 2010, pero por eso, por ejemplo, cuando hubo por ahí un problema con los transformadores o qué sé yo, gran parte del país se quedó sin luz. O por eso, por ejemplo, en la sexta región, cuando hay un pequeño problema en un transformador, se corta la luz en varias comunas, porque normalmente lo que pasa es que uno tiene distintas plantas que estamos denotando aquí desde P sub 1 hasta P sub n, que entregan una cierta carga eléctrica a una red, y esa red es la que distribuye hacia abajo, lo que tengo con la función DDT, hacia las distintas casas, comunas, provincias y regiones de este país, ¿ya? Entonces, son todas estas plantas que de alguna manera están conectadas en paralelo, si quieren, hasta un solo nodo que es el que después distribuye a las casas, a las empresas, a todo lo demás, ¿sí? Hay un requerimiento, por supuesto, es que en todo instante la energía que yo distribuyo a las casas tiene que ser igual, obviamente, a la suma de la carga eléctrica que me entregan las plantas, ¿sí? Yo no puedo distribuir más de lo que tengo y tampoco puedo distribuir menos de lo que tengo porque sobrecargo la red, ¿ya? De lo contrario, entonces la red de transmisión se cae. Entonces tengo que tener esta restricción activa en todo momento para que el modelo funcione de manera correcta. Problema de despacho para tiempo fijo. Entonces, en el problema de despacho hay un controlador central que se llama el ISO, ¿cierto? Que debe resolver el problema de despacho en cada unidad de tiempo. Cada productor tiene una función de costo asociada a cada una de las plantas que producen energía eléctrica. Tiene un cierto costo de funcionamiento, por supuesto. Y el ISO necesita minimizar el costo total. Lógico, si yo quiero distribuir una cierta cantidad de energía eléctrica, pero quiero hacerlo minimizando esos costos. O sea, a mí me gustaría minimizar la suma de los costos de cada una de las plantas. ¿Ya? Y además nosotros necesitamos satisfacer dos restricciones. Una, lo que hemos comentado anteriormente, que la suma de las cargas entregadas por cada planta sea igual a lo que distribuyo, y además que las cargas que me entregue cada planta sean positivas, ¿cierto? Eso es una cosa más bien natural. No puedo asumir que alguna de las plantas me está quitando energía porque si no eso más complica la existencia del modelo, ¿sí? ¿Cómo escribo todo esto? Si yo denoto como Q al vector que tiene de Q sub 1 hasta Q sub n las cargas que me entrega cada una de las empresas, de cada una de las plantas, perdón, el problema de despacho se puede escribir como minimizar la función f de Q que tengo aquí arriba. Vamos a anotar un poco. Entonces, estos son los costos de funcionamiento, ¿cierto? Esto es lo que yo quiero minimizar. Sujeto a que la suma de las cargas menos lo distribuido sea cero. Esto es lo mismo que decir que lo distribuido sea igual a la suma de las cargas, ¿cierto? Y que cada una de las cargas sea positiva. Entonces, esto es lo que uno describe como el problema de optimización escrito. Normalmente uno a esta función de acá, que es la que uno quiere minimizar o maximizar, es lo que uno denomina función objetivo, ¿ya? Y acá abajo dice sujeto a mi conjunto de restricciones. ¿Ya? Esto nada más que para fijar el mismo vocabulario, la misma nomenclatura, para estar hablando todos en el mismo idioma cuando estemos abordando problemas de optimización como este que son con restricciones. ¿Ya? En este curso nos concentraremos únicamente en problemas de optimización con restricciones de igualdad.
es decir, problemas de esta forma. Si se fijan, el problema anterior tenía una restricción de desigualdad. Nosotros queremos que las cargas sean mayores o iguales a cero, pero eso se arranca un poco el conocimiento de este curso en el curso de optimización, ¿ya? Recuerden que después del curso de cálculo avanzado viene un curso de optimización en algunas especialidades. Ahí van a estar abordando todo el semestre problemas de este estilo y ahí van a aprender a abordar otro tipo de restricciones que no sean restricciones de igualdad. Por ahora nos vamos a quedar con esto, que es más que suficiente para dar una primera pincelada. Entonces, vamos a decir, minimizar una cierta función f, que de nuevo esta va a ser nuestra función objetivo, sujeto a una restricción que yo puedo anotar así. Esto da la impresión de que fuera una pura función, pero basta que yo defina la función llegando a Rm para que en realidad tenga m restricciones adentro de ella, ¿ya? Eso como primera cosa. Cuando escribimos h de x igual a 0, nos referimos a esto que dice acá. Como yo tengo la función h de Rn a Rm, estamos diciendo que h de x, que es igual a las m coordenadas, todas esas valen igual al 0. Este es el 0 de Rm, así que es un 0 de m coordenadas hacia abajo. Así que h1 vale 0, h2 vale 0, h3 vale 0, y así yo puedo tener más de una restricción, pero todas tienen que ser iguales a 0. Si una restricción tiene que ser igual a una constante o igual a otra cosa, basta que yo lo tire restando para el otro lado y obtengo una restricción igual a 0. ¿Sí? Y minimizar una función de esta, entonces sujeto a una serie de restricciones. Entonces, a esto nos referíamos anteriormente con esta cosa acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir mi función h es igual a 0 o estas m funciones en su totalidad son iguales a 0 por separado. ¿Ya? Estas dos cosas dicen lo mismo y en el fondo uno trata de abordar ejercicios de esta índole. Para que, para que existan soluciones de este tipo de problema, alguna de las siguientes condiciones se tiene que cumplir. ¿Ya? Lo primero es que el conjunto de restricciones sea un conjunto acotado, o sea que si yo lo grafico, me dé una bolita o un plano o una figura geométrica dentro de un plano cartesiano, cosas que así, qué sé yo, y que además la función f sea coerciva. ¿Qué significa eso? Que el límite, cuando la norma de x tiende a infinito de la función, valga infinito. Piensen, por ejemplo, en un paraboloide. Esa es una función perfectamente coerciva, porque en la medida que yo me voy alejando del origen, mi función se va disparando. Entonces, hay un teorema que me asegura que si la función es coerciva y el conjunto de restricciones es acotado, el mínimo existe y puedo buscarlo sin mayor inconveniente. ¿Ya? Eh, entonces, tiene solución esto de aquí bajo estas condiciones. ¿Ya? ¿Y cómo lo resuelvo? Una primera idea sería intentar aplicar el criterio de Fermat, este que vimos en la clase anterior, gradiente igual a cero. Pero esto no funciona cuando hay restricciones. Y si nos queremos convencer muy rápido, piensen en este problema de optimización. Quiero minimizar la función 3x cuadrado más y a la cuarta, sujeto a que x cuadrado más y cuadrado menos 1 sea igual a cero. O que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1, lo que se resume en una circunferencia unitaria, ¿cierto? Si yo calculo el gradiente de esa función, fíjense, aquí está todo calculado con detalle, pero si yo derivo esto con respecto a x, lo que me da como resultado es 6x más 0, ¿cierto? Y si derivo con respecto a y, me da 0 más 4y al cubo, ¿sí? Este es el día de los errores de tipeo, pero aquí no hay problema, lo arreglamos al tiro. Este es un 4y al cubo. De todas maneras, aunque dijeran cuadrado al cubo, para que esto sea igual a 0 y esto sea igual a 0, lo único que yo puedo concluir es que tanto la x como la y valen 0. Pregunta, ¿la x e y igual a 0 resuelven esta restricción? ¿La cumplen? No, porque yo reemplazo y me da 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 1 igual a 0. Concluye entonces que menos 1 es igual a 0, lo que sabemos que está mal. Entonces esto no cumple la restricción, así que no me sirve. ¿Es un mínimo de la función 3x cuadrado más y a la cuarta? Por supuesto que es un mínimo, pero es un mínimo que no me sirve porque no me cumple la restricción del problema. ¿Ya? Entonces, cuando yo le agrego restricciones a un ejercicio, no es tan sencillo como llegar y optimizar como en el caso anterior. Algo más tenemos que hacer, que es lo que vamos a revisar en la próxima cápsula. Aquí un pequeño ejercicio
para ir terminando con esta pequeña cápsula, un problema de modelamiento donde solo les pido que resolvamos, de alguna manera, modelemos el problema como un problema de optimización. Entonces, ¿qué hay que identificar? ¿Cuál es la función objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero maximizar o minimizar? ¿Y cuáles son las restricciones asociadas a mi problema? ¿Ya? Léanlo bien, lo conversamos en la sesión sincrónica. Nos vemos en la próxima cápsula donde vamos a revisar un teorema que nos permite resolver ejercicios como este. Hasta entonces, nos vemos.